The following podcast contains explicit language and content that may not be suitable for some listeners. Listener discretion is advised. Bienvenidos al Que Spooky Podcast, donde dos chicos comparten casos de lo paranormal, crímenes reales y otras experiencias aterradoras de todo el mundo. Yo soy Kevin. Y soy Andrés. Sorry. Lo dije como pregunta. Sorry. ¿Soy Kevin? ¿Soy Kevin? Bueno, bienvenidos. ¿Qué estaba pasando? Ya hemos hecho esto por casi 5 años y cada vez como que se nos olvida cómo empezar cada vez que grabamos. Especialmente en español. En español más. Y fíjate, hasta fuimos a México el mes pasado y pensábamos que íbamos a regresar con un poco más conocimiento del idioma y no, siento que regresé peor. Yo sí. Sí, cómo no. Yo regresé mejor. A ver, entonces habla. Yo hablo. ¿Qué te sabes? Yo sé todo y como de todo. Por eso estoy como estoy. Period. Well, queremos primero hablar acerca de los recursos que tenemos disponibles en nuestro Instagram. Tenemos un enlace en donde pueden ingresar y tenemos dos informales en donde hablan de qué hacer si ICE llega a tu casa o en donde trabajas o si te los encuentras en la calle. Uno en español, uno en inglés. Y además tenemos 2 lugares en donde puedas, están recaudando fondos y puedes mandar dinero. Y también debajo de eso tenemos también enlaces para dar dinero para Palestina. Seguimos apoyándolos. Eso no va a cambiar. Sí. Esto estamos grabando un poco tarde este mes acerca de pues que había muchas protestas y siento que este mes como que estábamos más ocupados, como que hay más cosas. Todo es que más hacer. serio. O sea, todo se ha puesto muy, muy ocupado. Están pasando las protestas. Que le damos 100% apoyo a las protestas. Sigan protestando. Ujú. Nos van a tener que hacer caso de una manera u otra. Es lo que decimos. Sí. Pero creo que se está yendo el tiempo. No me está rindiendo el tiempo en la semana. Ujú, sí. Y además se siente todo muy serio. Todo muy triste. Todo muy... no sé. Pero siento esperanza. Porque veo que las cosas van moviéndose de una manera buena. Espero. Y pues quiero ver un cambio. Estoy viendo que mucha gente se está arrepintiendo por votar por ya sabes quién. Sienten arrepentimiento y sentir y saber que son pendejos por votar por él. Siento que ahorita más que nunca, como hispanos, tenemos que usar nuestra plataforma para hablar acerca de las cosas que están pasando a nuestra comunidad. Pero también, o sea, vamos a seguir haciendo el programa porque siento que con nuestra plataforma compartimos los cuentos de nuestros países de donde venimos. Ujú. O sea, no solo hablamos de México, también hablamos de muchas partes de Latinoamérica, pero también de los Estados Unidos porque somos de aquí. Y eso es lo que tenemos que también exigir, que somos de aquí. Aunque muchos no quieran a los hispanos aquí, esto es nuestro hogar. Y nosotros también tenemos el privilegio de ser ciudadanos, pero también siento que es nuestra responsabilidad mandar el mensaje que no nos vamos a ningún Ajá. lugar, no nos vamos a ningún lado. Mandar el mensaje, protestar, recaudar fondos, lo que podamos Sí, para ayudar. Porque hay personas que no pueden, tienen miedo, están aquí en DACA o están aquí indocumentados y no pueden ni quieren. Entonces tenemos el debido hacer eso por ellos. sí.
Es cuando puedan. Entiendo que mucha gente no se siente segura. Lo explicamos en otro episodio en el pasado, como el comienzo del año, cuando platicamos de protestas, que iba a haber muchas protestas. Solo vayan si se sienten a gusto a ir. También no se pongan a riesgo si se sientan que su presencia ya pone a usted o a alguien que conoce a riesgo. Vayan cuando puedan. Ujú. Pero para cambiarlo a algo menos poco serio, o sea, sí queremos empezar el episodio hablando con algo que es importante porque es serio, está Ujú. pasando actualmente. Pero como dije, vamos a seguir el programa. Am, el mes pasado hablamos acerca de que Annabelle, la muñeca embrujada, La muñeca diabólica, ok, como tú quieras, demoníaca, que según estaba en, Luisiana. O estaba haciendo un recorrido, ¿verdad? Supuestamente estaba haciendo un recorrido en el museo. que según, sí, ¿qué era? Iba a eventos. Es como un artista. Ajá. Es como, iba a muchos eventos que según apareció, como que se movió sola. Ay, ni sé qué estoy Anabel es diciendo. Ana Bárbara. Que la presentaron en un evento en Luisiana, en Nueva Orleans, y que después de eso se quemó una mansión y que según desde ahí también se escaparon prisioneros de una cárcel y que según es porque Annabelle estaba ahí, que según en cada parada que hace algo malo sucede y que iba a estar aquí el 1 de junio en Chicago. Bueno, parece que no estuvo en Chicago y que había rumores que según desapareció. Ujú. La realidad es que después de su parada en New Orleans, regresó a su casa y ya, o sea, el muchacho, un investigador aparte de, ¿cómo se llama? The New England Society for Psychic Research mostró que la muñeca está en su caja en el Museo de los Warrens Sí se en le Monroe, salió. Connecticut. Se le salió, se fue de vacaciones y ya regresó. Estaba en Acapulco. Mm. Y para dar un poco más información, la casa que se quemó en Nueva Orleans es lo que se llama una plantación o una casa estilo hacienda americana, así de tiempos coloniales, y Sí. tenían muchos esclavos, o sea, usaban muchos afroamericanos esclavizados para hacer Ujú. mucho trabajo en, ¿qué era? Eh, en cosechas. Sí. Entonces tiene como muy mala historia para la raza afroamericana aquí en los Estados Unidos. O sea, de eso nos enseñan en la escuela, porque era algo muy serio que pasó en la historia de este país. Era algo muy feo que hacían ahí, por eso Ajá. había mucha tortura. Así que cuando se quemó esta casa, como a muchos... Les dieron como... I don't know, estaban diciendo que Anabel era como una héroe, una heroína. Ok, sí. O heroína es droga. Digo, una héroe. No es la misma palabra. Ah, ok. Una héroe. Una héroe mujer. Bueno, sí, ¿tienes algo más de qué hablar? No, nomás quería dar así como la información de qué era una plantación Ah, o ok, ok, así ok. como Porque, hablar más de eso. A lo mejor pueda que hagamos una historia en español, o sea, de una de esas casas. Myrtle's Plantation. Ajá. No Creo que ya recuerdo. la hemos cubrido en inglés, pero Sí, nunca hablamos de una casa específicamente de Madame Delphine LaLaurie en español. esa no fue Plantation. Esa Bueno, nomás es como una mansión de pero una fue como en mujer. esos tiempos, Sí, esa ¿verdad? misma época. Ujú, esa misma época. Un plantation es como más parte del campo. Ajá, O sea, sí, no, como una hacienda, como estaba sí, diciendo, como es una una hacienda. hacienda americana. Bueno, vamos a empezar en mi caso porque siento que es un poco larga. Ajá. De lo demás podemos hablar si tenemos cosas como otros temas ya al final. Hoy vamos a hablar de, como ustedes ven en el título, de los hermanos Menéndez. ¿Tú sabes mucho de esto? No, pero sé que ha salido el documental en Netflix. Ujú. Hablaron mucho de ellos en Netflix, una época, creo que cuando estaba saliendo el documental. Sí. Ujú. So, mis fuentes de información son
un artículo de CBS News por Alicia Tejada, un artículo de Biography por Jordan Zakarin, un artículo de ABC News por Emily Shapiro, Alex Stone, Matt Gutman y Lisa Sivertson, la serie The Menendez Brothers por A&E, un video de YouTube por Crime Collated, un video de YouTube por Watch Mojo y Wikipedia. Ujú. So, sí tengo una advertencia de contenido aquí. Vamos a hablar de temas de asesinato, violencia con armas de fuego, suicidio, abuso sexual, incesto, violación y abuso infantil. So, sí son un poco los temas un poco pesados Ujú. en este episodio. So, entendemos que si quieren nomás recorrer el episodio tantito y se sienten incómodos, lo entendemos completamente. So, sí, vamos a continuar. Este caso se viralizó últimamente por redes sociales y por las noticias, como tú dijiste. Este caso también recibió tanta atención debido a que el juicio fue televisado en 1989. O sea, esto pasó, yo ni había nacido, En los años 80. el 81, 89, perdón. Ajá. Yo no estaba familiarizado con este caso, o sea, no sé mucho. Y creo que es igual para muchas personas nacidas después de que los juicios salieron en la tele. Como tú, por ejemplo. ¿Tú sabes de este caso? No. Ok. El 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez fueron brutalmente asesinados a tiros en su casa de Beverly Hills, California. Casi 7 años después, en 1996, tras 2 juicios. Sí, 3. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Perdón, creo que sí son 2 en 1996, pero en Ajá. total son 3. Por Ok. eso lo escribí 3. Después de 6 años, sus 2 hijos, Eric y Lyle Menéndez, fueron declarados culpables de los asesinatos. Si cometieron los asesinatos o no, ya no es la pregunta, así que presentaré los detalles sobre el por qué asesinaron a sus propios padres. ¿Ok? Listo. Ok. José Enrique Menéndez nació el 6 de mayo de 1944 en La Habana, Cuba. Huyó de Cuba a los 16 años después de la Revolución Cubana de 1959. Asistió a la Universidad Southern Illinois University en Carbondale, Illinois, después de calificar por una beca de natación. Allí es donde conoció a Mary Louise Anderson, conocida como Kitty, una reina de belleza proveniente de una familia con dinero. Se casaron en 1963 y se mudaron a la ciudad de Nueva York un poco después, donde José trabajó lavando platos mientras terminaba sus estudios de contabilidad en Queens College. El 10 de enero de 1968, la pareja tuvo su primer hijo, Joseph Lyle Menéndez, quien prefería usar el nombre Lyle. La familia se mudó a Nueva Jersey, donde poco después, el 27 de noviembre de 1970, nació su segundo hijo, Eric Gallen Menéndez. José se convirtió en un exitoso ejecutivo corporativo y en 1972 asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo de operaciones en Estados Unidos de Hertz Corporation, que hoy es una compañía muy grande. De renta de vehículos, ¿verdad? Creo que sí, pero durante este tiempo también hacían otras cosas. Ajá. O sea, se dedican ahora a renta de vehículos, pero antes como que tenían más operaciones o algo así. Él supervisó el acuerdo de la compañía con O.J. Simpson como patrocinador. A principios de la década de los 80 se convirtió en director de operaciones de RCA Records, donde trabajó para firmar contratos con grandes grupos musicales de la época, como Duran Duran, The Eurythmics y Menudo. Debido a esto, se mudó con su familia a Calabasas, California. José era conocido en el trabajo por ser un líder impecable, y su rol como padre no era la excepción. José era conocido por ser un padre muy estricto con expectativas muy altas que imponía a sus hijos. Si Eric o Lyle no respondían como él quería, o si no lograban una meta, José se volvía verbalmente abusivo y a veces les gritaba enfrente de la gente. O sea, esto algo era que muchos ya sabían, como así lo conocían a él. Ujú. José presionaba a los hermanos para que fueran los mejores en varias cosas, principalmente en los deportes. Era muy competitivo. Eric y Lyle tuvieron tutores privados de tenis y Eric llegó a ser un gran jugador e incluso llegó a ocupar el puesto 44 a nivel nacional en su categoría de edad. O sea, entonces sí jugaba muy bien.
La familia era muy acomodada y los hermanos vivían una vida muy lujosa. Ellos asistieron a prestigiosas escuelas privadas donde quiera que vivían. Para otros, la historia de los Menéndez y en particular la de José fue un éxito. O sea, era un muchacho que se mudó de Cuba a Estados Unidos, estudió, ascendió profesionalmente y se hizo millonario por su cuenta como ejecutivo en el mundo de espectáculo, con una hermosa esposa y hijos. Para muchos, ellos estaban viviendo el sueño americano. En 1986, José se convirtió en el director ejecutivo de la International Video Entertainment, que luego le cambiaron el nombre a Artisan Entertainment. Después de graduarse de high school, Lyle asistió a Princeton con la esperanza de seguir los pasos de su padre y trabajar como ejecutivo corporativo. Fue aceptado después de que su padre donó $50,000 a la universidad, pero no duró mucho porque un tiempo después fue acusado de plagio y suspendido por un año. José se presentó en la universidad exigiendo que dejen a Lyle regresar, pero la universidad se negó y les dijo que no iban a quitarle la suspensión del año. Debido a esto, Lyle regresó a casa y trabajó con su padre en International Video Entertainment. ¿Qué quiere decir plagio? Plagio es... Plagiarism. Yes, es Ok. cuando le robas el trabajo a alguien A y otro. dices que Es tu trabajo. Ya. Ok. Creo que era un proyecto de una clase de ciencia o algo así. Ok. Perdón, debido a esto, Lyle regresó a casa y trabajó con su padre en International Video Entertainment. No se presentaba mucho al trabajo y como muchos empleados se quejaron, Lyle fue despedido. Alrededor de 1988, Eric y Lyle empezaron a robar de las casas en su vecindario, como robos menores de dinero y de joyas. Las cosas que robaban estaban como valoradas en más de $100,000. Muchas de las víctimas eran los padres de algunos de sus amigos. Qué vergüenza que se metieron a robarles a sus amigos. Sí, qué feo. Fueron detenidos en un carro robado por la policía en un control de tráfico. José pudo resolver el problema escribiéndole unos cheques a los vecinos afectados. José sabía que si Lyle fuera condenado por el robo, arruinaría sus posibilidades de regresar a Princeton. Así que con la ayuda de un abogado culparon a Eric que según los robos eran idea de él. Ya que Eric tenía 17 años de edad, no sería juzgado como adulto. Gracias a esto, Lyle quedó exonerado de toda responsabilidad y pudo evitar ir a la cárcel. Parte del acuerdo con el juez era que ambos hermanos tendrían que ir a terapia con el psicólogo Dr. Jerome Oziel. Los robos que cometieron los hermanos atrajeron demasiada atención a la familia en Calabasas, y José decidió mudarse a una mansión multimillonaria en Beverly Hills. Esta mansión anteriormente era propiedad de Elton John. Reconoces como cada vez que los muchachos se meten en problemas, ahí viene el papá a ayudarles. Como que fue aceptado en la universidad a Princeton después de que su papá donó mucho dinero. Evitó ir a la cárcel después de que su papá contrató a un abogado y escribió unos cheques a los vecinos. Como que cada vez que se mete en problema, el papá viene a su rescate. Y déjame pasó? meter mi cucharita aquí. Ok. Porque hay muchas mamás latinas Ajá. que gustan salvar a sus hijos, también igual como este papá. No les están haciendo un servicio enseñándoles cómo ser inservibles. Sí. Porque es lo que están haciendo. Los están enseñando a ser inservibles y que no hay consecuencias para las cosas malas que hagan. Tienen que haber consecuencias. Sí. Así, y hoy vemos en día lo que pasa con estas personas. Brock Turner violó a esa muchacha detrás en un callejón, la violó, ni se metió en problemas y pobrecita la muchacha. Sí. O sea, esas acciones tienen consecuencias, si no para usted, para las otras personas. Le está haciendo un diservicio a las personas demás del mundo, del medio ambiente, hacer a su hijo un inservible. Porque también lo que les estamos mostrando a los muchachos es que aunque arruines la vida de los demás, nada te va a pasar a ti. Ajá. Es lo que están haciendo. Abran los ojos. Señora, si es usted que nos está escuchando y su hija o su hijo la está viendo, por favor, abra los ojos, haga memoria, aprenda, actualízase. Oílo, bravo. Ubíquese. Se empieza a pelear con No, los... porque es verdad. Sí. Hay muchas mamás que le cubren mucho a los hijos. Sí. Y no, o sea, les pegan a las esposas después. O andan de mujeriegos.
O sea, Oh, no, yo no lo estoy pensando así. Estoy también pensando en las situaciones de que las mamás no dejan a los muchachos crecer como adultos. O ujú, sea, no les enseñan a cocinar, no les enseñan a lavar un plato o lavar la ropa, porque a ellos dicen, porque es mi hijo y los hombres no tienen que hacer eso. Y ajá, ya cuando salen de su casa, son unos inútiles que no saben hacer nada ajá. y esperan a su Espérame, novia. porque es el día del papá hoy. También para Ok. los papás, También los porque papás. no nomás las Sí, mamás, no les estén cubriendo tampoco. a sus hijos. También a los papás. No los dejen ser Aquí les toca inservibles. a todos, ¿eh? Ajá, sí. Anyways, ok, síguele. Pero sí tienes razón. Como decía, los muchachos se salen a la vida real y no saben hacer nada y esperan a las novias que ella sea No es, responsable. tampoco me gusta usar esa terminología, la vida real. Es que lo que Porque es, sí es la vida real. Lo o digo sea, como... están viviendo la vida real, nomás lo Sí. que están haciendo es vivir en una burbujita. Ujú, Los papás le están creando una burbujita adentro de la vida real ujú, que viven protegidos por ellos y después se les estalla la burbujita y no tienen esa protección y los ujú. demás somos los que quedamos mal. Sí, por eso lo digo. Por eso Ajá. digo que mientras son jóvenes, como que hay muchos papás que no preparan a sus hijos Para la vida cuando ya adulta. crezcan. Sí, la Ajá. vida Es adulta. que como que yo creo que cuando dicen a las personas que a la vida real, Ujú. es decir, como que no vives en la vida real en la casa de tus papás. O sea, que Bueno, a no es la vida veces... real, es la vida real. Nomás que estás viviendo la burbuja que ellos te crearon para ti. Ujú. Ok. Después del año de suspensión, Lyle regresó a Princeton, pero otra vez no duró mucho y abandonó sus estudios voluntariamente. Eric asistió a Beverly Hills High School y se interesó mucho por la actuación. Y durante este tiempo escribió un guión de 66 páginas con su amigo Craig Signorelli titulado Friends, que contaba la historia de un joven heredero que mató a sus padres para conseguir su herencia. Y no sé exactamente si eso quiere decir que Eric quiso ser actor, pero durante este tiempo le interesó la actuación, o sea, puede ser la producción de hacer películas, Ujú. Como cosas más artísticas, sí, en vez de cosas más, deportivas, en comillas, prácticas. sí. Después de la mudanza, José y Kitty creían que los hermanos estaban fuera de control y debían ser más responsables. Les advirtieron que si no se comportan, los quitarían de su testamento. Los siguientes 5 días son del relato de los hermanos y terminaron en el día de los asesinatos. Ujú. ¿Ok? Según los hermanos, 5 días antes de los asesinatos, el 15 de agosto de 1989, Eric llegó a casa y encontró a Lyle y a su madre discutiendo. Él solo escuchó el final de la discusión, pero afirmó que su madre le había dicho a Lyle que no necesitaba un peluquín, algo que Lyle afirmó sí lo necesitaba. Su madre entonces le arrancó el peluquín de la cabeza a Lyle, a la sorpresa de todos, porque Eric no sabía que Lyle estuviera perdiendo el cabello a su edad. Oh my gosh. Lyle se sintió humillado y Eric habló con él a solas y le dijo que no debía tener vergüenza con él porque era su hermano. Antes de esta conversación no eran muy cercanos y nunca se habían hablado así, pero ambos dicen que esta conversación los unió más, incluso afirmando que les cambió la vida. A partir de esa conversación, Eric pudo confesarle a su hermano que su padre abusaba sexualmente de él. Oh my God. Lyle se molestó mucho y le prometió a Eric que no dejaría que pase otra vez. Eric y Lyle hablaron de todo lo que había estado sucediendo en la familia. Aquí también fue donde Lyle le confesó a Eric que él también había sido abusado por su padre desde los 6 hasta los 8 años de edad, cuando paró el abuso sin explicación. Lyle se sintió muy afectado porque sentía que podría haber evitado que le sucediera a Eric, porque él era el mayor. El 17 de agosto de 1989, 3 días antes de los asesinatos, Lyle confrontó a su padre y le dijo que sabía lo que le había hecho a Eric y que tenía que parar. José le dijo que no se metiera, diciendo, vas a volver a Princeton y Eric va a UCLA como lo planeó y vamos a olvidar que tuvimos esta conversación. Lyle supuestamente le gritó, no toques a mi hermano, estás enfermo.
Esta era la primera vez que Lyle le contestó a su padre de esta manera y realmente se defendió. José se detuvo un segundo, observó a Lyle antes de decir, hijo, todos tomamos decisiones en la vida y Eric ha tomado las suyas, tú estás tomando las tuyas y ahora yo tengo que tomar las mías. José supuestamente fue entonces a la recámara de Eric, le llamó a la fuerza y le dijo que abriera. Eric abrió la puerta y José entró diciendo, te dije que nunca se le digas a nadie. ¿Qué hiciste? Se lo dijiste a Lyle. Se lo va a decir a todo el mundo. Supuestamente se abalanzó sobre él y Eric bajó corriendo por las escaleras. Fue hacia la sala donde encontró a Kitty, quien le preguntó qué le pasaba. Eric afirma que arrastraba las palabras, por lo que pensó que podría haber estado tomando alcohol o bajo los efectos de algún medicamento, o sea, su mamá. Ujú. Supuestamente respondió, nada, no lo entenderías. Y ella supuestamente respondió, oh, entiendo mucho más de lo que crees. Lo he sabido, siempre lo he sabido. ¿Crees que soy estúpida? Eric dijo que esta era la primera vez que su madre confirmaba que ella sabía lo que su padre le había hecho. O sea, la mamá ya sabía y no hizo nada. Ujú. Después de ese día, ambos hermanos dicen que el comportamiento de sus padres cambió. La familia que creían ser ya no existía, y sentían que solo podrían depender él uno del otro. Creían que su padre no iba a permitir que se expongan este terrible secreto familiar. Desde ese momento creyeron que sus padres los matarían. Eric y Lyle creían que huir o distanciarse de sus padres no era una opción. Piensan que esto era algo que creían que estaba programado en sus cabezas desde niños, que no podrían sobrevivir en el mundo real sin el dinero y la intervención de su padre. Y eso es por eso que dije que todo lo que pasaba, su papá iba a ir a defenderlos. Como Ujú. que el papá los entrenó a los muchachos que no iban a sobrevivir sin él. Ujú. Por eso ellos pensaron, si nos van a matar, podemos tomar la primera oportunidad de irnos de la casa. O sea, es Pero como que los papás los tenías como, no los iba a dejar ir. es lo que hacen los abusadores. Sí, Te hacen pensar que ellos son la única opción. Te alejan de ujú, los demás. sí. El 18 de agosto de 1989, 2 días antes de los asesinatos, Lyle y Eric fueron a varias tiendas de armas en San Diego con la intención de comprar pistolas. No tenían experiencia con armas de fuego, pero sentían que era mejor que no hacer nada para protegerse. Les dijeron a los dueños de las tiendas de armas que estaban comprando armas para defensa personal. Debido a problemas con la licencia de conducir de Lyle y el periodo de espera de 2 semanas exigido por el estado para comprar un arma en California, los hermanos no compraron las pistolas y en su lugar compraron escopetas que no tenían el periodo de espera obligatorio. Imagínate. Ujú. También compraron munición para cazar. El 19 de agosto de 1989, el día antes de los asesinatos, José llevó a la familia a Marina del Rey, California, para pescar tiburones. Afirmó que la empresa donde trabajaba había cerrado un trato muy importante, así que quería celebrarlo. Según los hermanos, el camino al puerto fue completamente silencioso. Según Bob Anderson, el capitán del barco pesquero que alquilaron, cuando la familia llegó, los hermanos fueron a un lado del barco y José y Kitty entraron en la cabina. Él dice que el ambiente era definitivamente raro, pero sintió que no le correspondía decir ni preguntar nada. O sea, su trabajo de él era solo manejar el barco, no sé. Ujú. Según Eric, Kitty estaba molesta que había más gente en el barco de lo que esperaba, porque ella creía que solo estaría la familia y el capitán. Durante todo el viaje en el barco, los hermanos no se acercaron para nada a José ni a Kitty. Ningún miembro de la familia pescó por tiburones durante el viaje, algo que fue raro porque, según esa fue la razón por la que salieron. Los hermanos creen que sus padres planeaban matarlos ese día, usando a los tiburones como pretexto, y posiblemente convencer a otros de que había sido un accidente. Ok, el 20 de agosto,
era el día de los asesinatos, donde todo pasó. Ujú. Eric dice que salió temprano por la mañana y que al llegar a la casa por la noche, Lyle lo estaba esperando. Lyle quería salir de la casa, pero no quería que Eric regresara sin él y que estuviera solo con sus padres. Alrededor de las 10 de la noche, Eric y Lyle estaban a punto de salir cuando José y Kitty los detuvieron y les dijeron que no saldrían esa noche. José le dijo a Eric que regrese a su recámara y que iba a hablar con él después de una película que estaban viendo. Kitty volteó hacia Lyle y le dijo que él había arruinado a la familia. José la tomó del brazo y regresaron a la sala. Los hermanos entraron en pánico porque ellos creían que sus padres los matarían esa noche. Subieron corriendo a buscar sus escopetas, entraron a la sala y empezaron a disparar. Uno de los detectives de Beverly Hills describió la escena como una de las más brutales que había visto en su vida. José recibió 6 disparos, una mortal en la nuca. Lyle corrió a su carro, donde Eric le entregó más municiones antes de regresar con Kitty, mientras ella intentaba escapar arrastrándose. Entonces ella no murió de los primeros disparos. Ujú. Kitty recibió 10 disparos con uno mortal en la mejilla. Inmediatamente después de los asesinatos, Eric y Lyle salieron de la casa para intentar encontrar una coartada, como un alibi, Ujú. como una explicación de dónde estaban, por si acaso le preguntaban. Ajá. O sea, necesitaban un plan. Pensaron que alguien había oído los disparos y les había llamado a la policía, porque según eran tan fuertes los disparos que los vecinos pensaban que eran cohetes. Se deshicieron de la ropa cubierta de sangre y las escopetas y fueron a un cine donde compraron 2 entradas o 2 boletos para Batman. Sin embargo, los boletos que compraron decían que la película empezaba a las 10:30 de la noche, lo cual no les ayudaría a encontrar una coartada, así que abandonaron el plan. Ujú. Luego fueron a Santa Monica, donde buscaron un amigo que les ayudaría a encontrar coartada. No lo encontraron, así que regresaron a casa. Ambos admiten que no estaban pensando con claridad en ese momento porque aún estaban en shock. No estaban pensando bien las cosas y qué iban a hacer. Al llegar a la casa, la realidad de la situación los golpeó y empezaron a llorar. Sin un plan, Lyle llamó a la policía entre lágrimas y les dijo: "Alguien mató a mis padres". Y esa grabación de la llamada, o sea, es disponible hoy. Ujú. En muchos documentales se puede escuchar cómo el muchacho empieza a llorar y dice: "Alguien mató a mis padres". La policía llegó en 30 segundos y como los hermanos aún estaban en estado de shock, gritaban y lloraban. La policía no les realizó una prueba de residuos de pólvora, lo que habría indicado si ellos habían disparado recientemente. Ujú. De haberla realizado, habría dado positivo. Los llevaron a la comisaría para interrogarlos. Eric y Lyle declararon a la policía que no habían estado en casa, que habían ido al cine. Como la policía no sospechaba de ellos en absoluto, no les pidieron los boletos. Cuando se les preguntó si su padre tenía enemigos, los hermanos mencionaron que José había hecho negocios con personajes desagradables y que los asesinatos podrían haber estado relacionados con negocios, insinuando que se trataba de un asesinato de la mafia. La policía les creyó que la mafia podría haber estado involucrada debido a lo horripilante y violento que fueron los asesinatos. Ujú. O sea, ellos pensaban, algo tan violento, No pudo haber sido familia. no pudo, debía ser como estaban tratando de pasar un mensaje a los Ujú. enemigos que si algo pasa, si haces algo fuera de línea, esto es lo que te va a pasar. Como Ok. que pensaban, tan violento que estaba, debe ser algo, Alguien que los odiaba. sí. En los meses siguientes, Eric y Lyle debían recibir $15 millones de herencia del testamento de sus padres y $650,000 de un seguro de vida. Ujú. Lyle compró 3 relojes Rolex, un Porsche deportivo y varios restaurantes. Eric contrató a un entrenador personal de tenis y compitió en varios torneos internacionales.
Dejaron la casa en Beverly Hills y se mudaron a unos departamentos en Marina del Rey. Viajaron al Caribe y a Londres. Incluso asistieron a un partido de básquetbol de los New York Knicks en la cancha, donde fueron fotografiados en el fondo de la tarjeta coleccionable de Mark Jackson. Oh, Y hasta hoy en día puedes encontrar esta tarjeta. yo no sabía eso. Unos vi en venta como de $27, pero unos que son como las tarjetas que son así que las cuidaron, Ajá. que son de una condición muy buena, las venden como a $2,700. Wow. Porque sí se ven los dos muchachos ahí sentados Ujú. en el fondo. Durante ese tiempo, los muchachos gastaron alrededor de $700,000, lo cual la policía detectó como sospechoso. Esto hizo que Eric y Lyle fueran considerados sospechosos por la policía, con el posible motivo económico para los asesinatos, pero no tenían ninguna prueba. El caso se estancó un poco, pero casi 6 meses después surgió un giro inesperado. Poco después de los asesinatos, Eric volvió a consultar con su psicólogo, el Dr. Jerome Asiel, y finalmente confesó el asesinato, pero solo a él. No conozco bien la confidencialidad médico-paciente, pero básicamente todo lo que le digas a tu terapeuta o psicólogo permanece en su poder. Ujú. Pero sé que hay situaciones como, por ejemplo, el asesinato, que les requieren que rompa ese acuerdo y se los diga a la policía. Ujú. Y eso es con muchas cosas también, según si le dices a tu doctor que piensas hacer un crimen así violento, Ajá. O te quieres hacer daño. sí, eso es responsabilidad de ellos que rompan ese acuerdo y que le Ajá. digan a la policía. Sí. En este caso en particular, el doctor Asiel no informó a la policía después de la confesión porque según él, temía que lo atacaran y lo mataran a él. En vez de eso, comenzó a grabar a todas las sesiones con Eric. Ujú. Algo que es ilegal bajo el estado de California. Ujú. Porque en el estado de California, si vas a grabar a alguien, necesitas permiso de la persona para grabarlos. Ujú. Eric y Lyle dicen que el doctor Asiel no les dijo a la policía porque quería hacer negocios con los hermanos y usar las grabaciones como chantaje. O sea, como que los tenían amenazados. Ujú. Que si no trabajas conmigo, voy a la policía con esto. Compartió la confesión de Eric con su amante, Judelan Smith, y después de que el doctor Asiel rompiera con ella fue a la policía para decirles de la confesión del hermano en los asesinatos. Wow. O sea, eso es lo que no entiendo, que porque la muchacha ya sabía, pero no le dijo a nadie hasta que el doctor rompió con ella. Ahí es cuando se enojó y dijo, no voy a quedarme con ese secreto. Con esa información, la policía actuó con rapidez para detener a Eric y Lyle. Lyle fue arrestado frente a su casa en Beverly Hills el 8 de marzo de 1990. Eric se encontraba fuera del país en Israel en ese momento para un torneo de tenis, pero en cuanto regresó a Los Ángeles 3 días después, el 11 de marzo de 1990, se entregó a la policía, él mismo. Desde la primera noche en que los asesinatos se mencionaron en las noticias, la historia captó la atención del público. Por lo que entendí, recibió tanta atención porque el público, para el público, un asesinato violento como eso no le sucede a la gente de Beverly Hills. Eso es lo que pensaban. En agosto de 1990, un juez permitió que todas las grabaciones del Dr. Asiel donde Eric confesó los asesinatos se podrían usar como evidencia en la corte. Sin embargo, la decisión fue impugnada, alegando la quinta enmienda que protege a las personas de la autoincriminación, lo que retrasó la investigación y el juicio. Ok, como dije, el juez sí permitió que las grabaciones se permitan en la corte. En inglés se dice admissible in court. Pero la decisión luego fue impugnada, que quiere decir como challenged, usando la quinta enmienda, que es the Fifth Amendment, que protege a las personas de autoincriminación, porque es la ley que protege a las personas para que no tengan que decir que ellos confiesen a un crimen. Como dije, es otra sola investigación. La Corte Suprema de California
dictaminó que todas las grabaciones eran admisibles, excepto las que grabaron a Eric admitiendo el crimen. Ujú. Tras esta decisión, Eric y Lyle fueron formalmente acusados en diciembre de 1992 por los asesinatos de José y Kitty Menéndez. El primer juicio comenzó el 20 de julio de 1993 y cada hermano tuvo su propio jurado. De ser declarados culpables, podrían enfrentarse a la pena de muerte. Este juicio fue uno de los primeros en transmitirse por el nuevo canal Court TV, lo que desató una obsesión nacional con el caso. Durante el juicio, los hermanos afirmaron que habían sufrido abusos mentales, físicos y sexuales por parte de su padre, y que temían por sus vidas después de que su padre los amenazó con matarlos si le contaban a alguien sobre el abuso. 3 primos de Eric y Lyle testificaron. El primero fue Alan Anderson, quien declaró que nunca vio ningún abuso, pero que de niño se le hacía extraño que José se bañaba con Eric y Lyle, y que Kitty nunca permitía a nadie entrar en los cuartos. Hasta el día de hoy defiende y apoya a Eric y Lyle. La segunda fue Diane Vandermolen, quien también testificó que durante una vez que se quedó con la familia en su casa en 1976, Lyle le confesó que su padre había estado abusando sexualmente de él, pero ella nunca lo presenció. Diane luego le contó a Kitty sobre el abuso, pero Kitty lo negó y dijo que Lyle estaba mintiendo. El tercero fue Andy Cano, quien testificó que cuando eran niños, Eric le contó sobre el abuso sexual que describió como masajes con su padre. Cuando los fiscales le preguntaron a Andy si mentiría por sus primos, Andy dijo que no. Hasta el día de hoy, los 3 primos defienden a sus primos, Eric y Lyle. La psicóloga criminalista doctora Ann Burgess testificó ante el tribunal que creía que los asesinatos no se cometieron por dinero, sino por miedo. Según ella, esto se hizo evidente en la desorganización del asesinato y los días posteriores. Psicólogos que estudiaron el lenguaje corporal también han apoyado a Eric y Lyle durante el juicio, afirmando que su lenguaje corporal durante la interrogación coincide con el comportamiento de otras víctimas de abuso sexual. Ujú. Y esto viene de psicólogos. Esto es algo que profesionales, Gente sí. titulada. Sí. Con la transmisión del juicio, la situación se volvió muy polarizada. La gente tenía opiniones muy firmes sobre si debían ser condenados o no. Incluso quienes creían que los hermanos hayan sido abusados no querían que fueran castigados. Mientras la fiscalía presionaba al jurado para condenar a Eric y Lyle con la motivación económica, la defensa se basó en gran medida en que los asesinatos se llevaron a cabo para liberarse de sus padres tras años de abuso. El jurado deliberó por un mes y el veredicto no fue unánime y el juicio concluyó en nulidad para Eric y Lyle. O sea, no alcanzaron un acuerdo. Ujú. Eso quiere decir que el caso termina y van a tener que hacer un segundo juicio que comenzó en agosto de 1995. Pero esta vez solo les permitieron un solo jurado a los 2 hermanos. O sea, solo fueron juzgados juntos. Este juicio tuvo menos publicidad porque el juez Stanley Weisberg no permitió cámaras en la sala. El juez tampoco permitió ningún testimonio sobre las acusaciones de abuso sexual ni la atonación de la legítima defensa. Lyle no testificó durante ese segundo juicio. Esto lo decidió después de que la fiscalía presentara una carta de 7 páginas en la que Lyle había inventado una historia sobre cómo quería que su amigo Brian Slaminia testificara durante el primer juicio. La fiscalía también presentó una carta que Lyle escribió a su exnovia Tracy Baker sobre cómo debía testificar, lo cual podría haberse considerado manipulación de testigos. Entonces, para no ponerse en más problemas, él decidió no hablar. Ujú. El profesor de psicología John Wilson testificó que Eric presentaba síntomas de trastorno de estrés postraumático, que en inglés es PTSD, Ujú. que respaldaban sus acusaciones de abuso. La abogada de Eric y Lyle, Leslie Abramson, afirmó que los hermanos cometieron los asesinatos por temor a que sus padres revelaran un secreto familiar.
También afirmó que los asesinatos fueron una respuesta muy emotiva al abuso que sufrieron durante años. El juez Weisberg determinó que no había pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que los hermanos corrían peligro inminente, especialmente porque se habían tomado el tiempo de comprar escopetas y practicar su uso en un campo de tiro. Wow. La fiscalía se enfocó más en la brutalidad del asesinato en comparación con el primer juicio, mientras que la defensa reiteró muchos de los abusos que los hermanos sufrieron por parte de su padre por años. Tras 7 meses de juicio, Eric y Lyle fueron declarados culpables el 20 de marzo en 1996 de 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por acecho y conspiración para cometer asesinato. El 15 de abril de 1996 fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eric y Lyle han apelado sus condenas mediante recursos de habeas corpus en varias ocasiones, pero varios tribunales se han negado a revisarlos o los han negado por completo. Casi 3 décadas después, el abogado de apelaciones Cliff Gardner compartió con el programa de crímenes reales 48 Hours que había nuevas pruebas que demostraban que los hermanos decían la verdad. El 18 de abril de 2023, que es como hace 2 años, Roy Rosello afirmó haber sido violado por José Menéndez en el otoño de 1983, cuando él tenía 14 años. Roy alegó que esto ocurrió cuando era miembro de Menudo, un grupo musical puertorriqueño de muchachos jóvenes a los que José había ayudado a firmar un contrato con RCA Records, cuando trabajaba ahí como ejecutivo. Afirmó que José lo había invitado a su casa, donde José le ofreció una copa de vino y al tomarla sintió que perdió el control de su cuerpo. Roy fue llevado a una habitación donde José lo agredió y violó. También afirmó que José abusó sexualmente de él en otras 2 ocasiones en febrero de 1984, después de algunas de las 10 presentaciones de Menudo en el Radio City Music Hall de Nueva York. En mayo de 2023, Eric y Lyle presentaron una solicitud de nueva audiencia para apelar su condena. Junto con la acusación de Roy, los hermanos encontraron una carta que Eric le había escrito a su primo Eric Kano en diciembre de 1988, 8 meses antes de los asesinatos. En esta carta, Eric le contaba a Andy que lo que le pasaba aún seguía ocurriendo, que le tenía miedo a su padre y que él lo había amenazado para que no le contara a nadie, especialmente a Lyle. Esta carta no decía directamente de lo que estaba experimentando, pero sí insinuaba abuso sexual al decir que José entraba a su recámara por la noche. Andy testificó en ambos juicios y los fiscales lo acusaron de mentir y que el abuso nunca ocurrió, pero esta nueva carta respalda lo que afirmó Eric. Según su abogado Cliff Gardner, el delito fue homicidio voluntario, no asesinato. Eso ha sido la postura de la defensa desde el primer día, no que debían quedar libres, sino que su castigo debe ser proporcional a lo que hicieron. Estos jóvenes sufrieron abusos sexuales toda su vida. Con cargos de homicidio involuntario por la muerte de ambos padres, las sentencias de Eric y Lyle serían de un máximo de 25 años. A partir de 2025, Eric y Lyle llevan 35 años en prisión. Así que si hubieran sido condenados por homicidio involuntario, ya habrían salido libres. Uh-huh. En octubre de 2024, el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascon, recomendó una nueva sentencia tras revisar la petición de los hermanos. Sin embargo, George Gascon perdió su puesto como fiscal de distrito en las elecciones de noviembre de 2024, donde Nathan Hochman fue elegido en su lugar. Y Nathan Hochman se opuso a la petición, creyendo que las afirmaciones de defensa propia de los hermanos eran mentiras. El 13 de mayo de 2025, que es como hace un mes, Eric y Lyle asistieron a la audiencia de nueva resentencia, presidido por el juez Michael Jessic. Varios familiares y hasta los guardias de la prisión salieron en defensa de los hermanos. Durante su estancia en prisión,
Lyle ha trabajado en un grupo de apoyo para presos que han sufrido abuso sexual y Eric ha participado en varios grupos y proyectos de reforma penitenciaria y rehabilitación. Durante la audiencia, Lyle declaró: "Cometí un acto atroz contra dos personas que tenían derecho a vivir, mi madre y mi padre. Hoy, 35 años después, me avergüenzo profundamente de quién fui". El juez Michael Jacek condenó a Eric y Lyle Menendez a 50 años de prisión, lo que les permite optar a la libertad condicional. En los últimos años, el caso de los hermanos Menéndez ha generado mucha atención en línea. Se han realizado varios documentales, dramatizaciones y podcasts completos sobre Eric y Lyle. Ujú. El más reciente es un documental de Netflix con entrevistas en prisión titulado The Menendez Brothers, que se estrenó en octubre de 2024. Otro es la segunda temporada de la serie antológica de Ryan Murphy, Monsters, que se estrenó en septiembre de 2024. Y eso es todo. Eso es Wow, qué mi interesante. caso. Yeah. No me sabía casi nada de este caso y por eso Mm-mm. no tenía ninguna opinión. Bueno, después de regañar las mamás y los papás. No, yo te entiendo, porque cuando es algo nuevo así, porque yo también estuve así como escuchaba cosas o leía cosas acerca del caso, y Ujú. como yo no me lo conocía, todo era información nueva. Y honestamente no puedo opinar de lo que le debería pasar a los hermanos porque, no sé, hablé con mi mamá acerca de este caso y ella dice que esta generación, así la nueva actualmente, son más dispuestos a escuchar a las víctimas de abuso sexual o en cualquier tipo de abuso, como que están más dispuestos. Y comparado a los juicios de antes, siento que si hubiera pasado hoy, esto tendría un final diferente. Sí. Mirando muchas cosas que salieron durante este tiempo, también te das cuenta cómo no, como que se burlaban de ellos. Ujú. Hay hay un skit de SNL, que es Saturday Night Live, que salió hace unos años acerca de los hermanos que como que se hacían burla de lo que sufrieron. Y no estoy diciendo que los hermanos eran inocentes, pero alguien que sufrió como ellos bajo sus padres, no siento que merecen tratarlos así. Ujú. Pero sí, ¿qué opinas tú? No, pues yo igual que tú. Sí, Hay un poco más, ¿cómo se dice? Nuances, un poco más matiz en las cosas que la gente piensa. sí. Es más, sí hicieron mal, pero Ujú. hubo más razón por qué. O Sí. sea, había como una historia ahí, entonces tienes razón. I don't know. Y pienso que sí, es medio raro que la gente cuando se burlan de las personas que han pasado por cosas así. Ujú. O sea, ¿qué tienes en tu mente que no tienes empatía por las personas que han pasado por algo muy duro y te estás burlando, riendo de ellos? O algo que no entiendas. O sea, siento que pasa más con los hombres también. Siento que porque ellos eran hombres, como que hay muchos que dicen, ¿cómo que fuiste víctima de abuso sexual? Ujú. Cosas así. Una de las partes que no incluí en mis notas fue que muchos decían que uno de los hermanos era gay, que era homosexual porque lo abusó su papá. O sea, eso que Es una víctima. Él no consintió. sí. Y eso es la cosa, es que decían que el papá era gay también. Eso no, la sexualidad, eso no se incluye en... A veces es dinámica de poder. Sí, eso es lo que iba a decir. Con abuso no es que alguien que te guste, o sea, es algo que es de poder, es de control, porque el papá quería controlar a los muchachos. Y hay mucha evidencia que dice que el papá sí hizo muchas cosas horribles. Como que tenía problemas de control. Pero no somos profesionales. Sí, No estamos titulados. O sea, dando opinión. Esto no es... Esa es tu opinión. sí. Y pues sí, les sugiero mucho ver los documentales y más la serie
The Menendez Brothers por A&E porque hicieron la entrevista con los hermanos por teléfono. Puedes escuchar exactamente su voz, Ujú. lo que ellos dijeron. Y también la serie de The Menendez Brothers que está en Netflix, esa también es como documental. La serie de Ryan Murphy que se llama Monsters, creo que la primera temporada fue Jeffrey Dahmer. Ujú. También causaron mucha polémica esa serie porque como que dramatizan y romantizan, ¿cómo se dice? Como que ponen a muchachos muy guapos, los hacen Sí, muy románticos, o sea que es más es más para generar dinero que contar las historias. obvio van a poner un actor muy, muy guapo y eso hace a la gente decir, entonces no fueron muy malos porque son Ujú. bien guapos. O no se lo toman tan serio. Sí, o sea, sí, sí eran víctimas, Ujú. pero también no tienes que enamorarte de ellos porque hicieron cosas horribles también. Ajá, sí. Y ya, fue tu historia, digo, Sí, fue tu caso. perdón, y fue muy largo. Ajá, muy Y serio, como o sea, dije, muchos temas muy serios. se me está olvidando el español y hay muchas partes que tenía que repetir. So, Vamos a ponernos a estudiar. Entonces, para limpiapaladar, sí. ok, te iba a contar que muchos primos y primas nos han dado sus mascotas. Ujú. Creo que realmente no platico de las mascotas en los episodios de español. Sí. En inglés, hubo una vez que alguien nos mandó sus mascotas. O yo pregunté en un episodio, Ujú. ¿qué, qué mascotas raras han de tener nuestros primos, primas y primas? Y dije, tienen lagartijas, tienen avestruces, tienen cebras o lo que sea. Así fuera de lo Mándenos común. sus mascotas fuera de común. Ujú. Entonces, al principio nos mandaban que tenían así como hamsters o tenían víboras o lo que sea, pero ya después nos empezaron a mandar sus mascotas y nos encariñamos mucho con las mascotas de nuestros primos. Entonces, ahorita, Jackie nos mandó el perro de su novio que se llama Leo. Y dice, es un chihuahua, pero dice que no es igual como a los otros chihuahuas porque no cae mal. Que nunca está ladrando, que no se mea. Supuestamente dice, no sé porque no conozco a Leo, pero sí se mira como si fuera un perrito muy, Muy inocente. ajá, muy inocente, muy bonito. Entonces mandó Jackie, también la prima Eloísa nos mandó a Honey. Honey quiere decir miel y es un perrito blanco estereotípico mexicano, así de familia latinoamericana. Siempre dicen que tenemos un perrito blanco, así una cosita piquirruñi que anda caminando por la casa y nos lo mandó. Creo que dijo que le gusta andar en carro y nomás le gusta ir a caminar, se la llevan en carriola. Hola. Ujú. Y la prima, pues la siguiente, la prima Vivi nos mandó su gatita, Susie. Oh. Ajá, está muy bonita. Y al último, Isamar nos mandó a su perrito Charlie, a su perrita Lia, a su perrito Sammy, a Milo, un gato blanco, que es el único gato que tiene. Y también nos mandó una foto de Paco, pero Paco se murió en febrero. Entonces, está con No. Diosito. Sí. Me da mucha tristeza también que manden a lo mejor a los mascotas que ya no están con nosotros. Pero si quieren ustedes, si quieren que hablemos de ellos, por favor mándelos, porque por mucho tiempo creo que no nos estaban mandando hasta que hace 2 episodios alguien nos mandó sus perritos y o sea, la muchacha estaba pasando por un tiempo así medio complicado porque los extrañaba, porque todavía soñaba con ellos. Y entonces nos mandó sus mascotas y ya más personas empezaron a mandar sus mascotas que a lo mejor ya no están con nosotros. Sí. Eso es un tema difícil porque siento que si no tienes mascotas, no lo entenderías. Ajá, sí. Cuando alguien, Es amor incondicional. Piensa las cosas. cuando un mascota fallece, también sientes que ellos eran parte de la familia. Ajá, sí. Ellos te duele igual que cuando una persona en tu vida también fallece. Sí, es igual. Es que las personas no entienden. Lo que yo digo es que las personas no realmente entienden la palabra amor incondicional.
Porque la condición es tener un hijo con tu sangre para poder amar de esa manera. Pero hay otras personas que tienen la capacidad de amar sin condiciones a cualquier persona o cualquier mascota como si fuera alguien de su familia. Entonces eso también es algo que tenemos que entender. No sé, I don't know, no sé si me entendieron, pero es lo que pienso yo de eso, Sí, en ese también tema. es tener cariño a las personas que no son en tu familia directa, o sea, tu mamá y tu papá y Ajá, tus hermanos. Es amor y cariño a las personas que alrededor de tu vida también. ajá, sí. Y después de eso, pues el otro limpiapaladar que te quería contar antes de que tú cuentes los tuyos es del chisme de Belinda. Ok. O sea, tú, a ver, ¿entiendes algo de lo que está pasando? No, yo no ¿No sé. has visto los videos de TikTok? Nada No. de eso. Mm, Ok. Lo que pasó es, hace 6 días en TikTok y Instagram, Belinda subió un video. Y ok. es como una porción de la canción de los Aristogatos, The Aristocrats, de Disney. The Aristocats. Ajá, The Aristocats. Los Ok. Aristogatos en español. Ajá. Entonces, ella usó ¿qué sería? La muestra musical de una canción que dice: ¿qué gatos son los que visten Loropiana? Y Loropiana es una compañía de ropa muy cara. Ujú. ¿Qué gatos son los que solo juegan golf? ¿Qué gatos son los que toman Aperol? Naturalmont, los Aristogatos. Entonces, como que era medio críptico, no tenía descripción. Había salido su nuevo disco, pero o sea, la gente como que no entendía de qué se trataba. Entonces, los detectives de TikTok se pusieron a investigar. Bueno, en el 2022 hubieron rumores que anduvo con un Gonzalo Evia Bayeres. ¿Sabes quién es? No. Es heredero de los dueños del Palacio de Hierro, de la tienda Departamento de México. Ah, O ok, sea, la ok, que ok. vimos en Zapopan, esa misma Palacio de Hierro. Supuestamente ella anduvo con él porque la habían visto en Polanco cenando. Los vieron en los clubs en la Ciudad de México, los vieron andar juntos y hasta anduvo con él en funciones familiares. Pero ella nunca, cuando le preguntaban, ella nunca quiso decir que andaban juntos. Ok. Además, dicen las personas que la familia no la quería a ella, entonces no le permitían, le prohibían decir que andaba con él, porque esa familia es old money, o sea que es dinero de generaciones, no es una artistucha barata Ah, o sea, de eso. Lo mismo pasó hace años con Silvia Piñal y Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga era de dinero, o sea, generacional, y cuando anduvieron juntos también se hizo una polémica en México. Porque, o sea, ¿cómo iba a andar él con una viejucha de actriz y oh que my quién sabe God. qué y todo lo demás? Entonces, bueno, déjame contarte, es que cuando le preguntaban a ella que si andaba con él, decía que no, que porque supuestamente después de lo que pasó con Cristian Nodal, ella no quería que las personas supieran de su vida amorosa. Sí. Esa es la razón que decían y luego después salieron con que le prohibían decir que andaba con él. Bueno, después de todo eso, también dicen que la familia se portaron muy mal con ella, que porque era un artista que no venía de la genealogía, que no venía de dinero, o sea, que iba a saber ella de dinero, que no querían que su hijo andaba con ella. Entonces, de un momento al otro se dejaron de ver. Esta canción que tiene los Aristogatos al principio se llama Heterocromía. Es como se titula la canción. Ujú. Y en las letras también dice: tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero. O sea, como hierro, acero, así como un Oh metal. my God. Y empecé mi vida desde cero. Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. ¿Quién piensas que tiene heterocromía? No sé. El Gonzalo Evia Bayeres, el El hijo novio. del Palacio de Hierro. O sea, él tiene los ojos de diferentes Oh, ok, colores. ok, ok, ok. Sí. Entonces, las letras de esta canción son como indirectas a esa familia. Oh my Ajá, o sea, God. pero bueno, el chisme. Se están peleando. Se están peleando las señoras. Uf. Se me hace muy, muy interesante porque cuando estaba trabajando también en el disco,
hizo entrevistas en donde alguien le preguntó, ¿y me puedes contar de tu canción favorita? Y dijo, oh, tengo una canción que se trata de gatos. Tiene unos gatitos en la canción y es mi canción favorita. Te va a gustar cuando salga mi disco. Entonces ella ya estaba haciendo referencias a esta canción desde hace Y meses. esa era por el pleito que tenía con su papá y Ajá, su mamá. O sea, su familia del novio. ajá. Entonces ya terminaron. ¿Desde cuándo terminaron? Este es 2022 y creo que Ah, ya ok. en 2023 para el 2024 ya no andaban. Wow. Pero es que dicen que es porque como la trataron. Porque, o sea, aunque no sé de ella de generaciones de dinero, ella es muy honrada. Una persona que es, educada. Sí. A lo mejor no nació con dinero, pero, o sea, tiene su estilo, tiene Es su artista. O sea, clase, es es, artista. es Belinda. Ya ni la conocen por apellido. Dicen Belinda. It's like, Ajá, ya sí, la ya está. conozco. Entonces, pues ese es el chisme de Belinda, ya te lo conté. Ok. Y a lo Ok. mejor a los demás que no sabían de lo que estaba pasando. Sí. Y seguían viendo los videos de los aristogatos y no, o sea, no sabían de qué estaban hablando. Y qué feo que... Porque como la familia te trate de... La familia de tu pareja a veces no importa de cómo te trate. Sí es pesado cuando no te tratan bien, pero últimamente depende de cómo te trata tu pareja. Y si no te da el apoyo, Si tu pareja no te está defendiendo en frente de su familia, no te entonces... da el apoyo. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor le dijeron, si andas con ella no te vamos a dar el dinero. A lo mejor para él también fue un pasatiempo Belinda, o sea, algo bonito para Ujú. traer, nomás así, Sí. no tomando en cuenta que es una persona con sentimientos. Ujú. Basura. La Bueno. basura es a él y su familia. Y por eso ya no nos permiten entrar El Palacio de en el Hierro. Palacio de Hierro. Story time de Pinche, cuando nos corrieron del Palacio de ya, Hierro. pinche tienducha. Mejor me voy a la Macy's. Oila. ¿No tienes algo más? No, es todo. Ya fue todo mi chisme ya. Ok, no tengo mucho, pero sí tengo algo que he estado viendo mucho en YouTube. Ujú, Es los videos de personas no mexicanas probando comida mexicana por primera vez. ujú, Por ejemplo, un video que vi era un grupo de gente de Inglaterra probando comida mexicana así de México por primera vez. O hay veces mucha gente de Inglaterra que viene a México o viene a los Estados Unidos por primera vez y quieren probar así la comida de México lo más auténtico que se pueda. Porque sí hay mexicanos allá en Europa, pero porque no tienen el mismo acceso de Ingredientes. ingredientes, a veces la Chiles, comida, tortilla, maíz, lo sí, a mismo. veces Ajá. la comida no sabe igual Ajá. y sí sabe diferente. Porque, por ejemplo, Hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero o sí, sea, no es lo mismo. No es lo mismo como tener un chile guajillo de aquí, seco de aquí y hacerlo allá. sí, como hasta aquí en los Estados Unidos, la comida mexicana sí sabe diferente que la comida en México. Ujú, Pero viéndolos reaccionar a, por ejemplo, algo tan simple como chilaquiles, like that's crazy. ujú. Cómo reaccionan de... A veces siempre dicen, ay, no esperaba que sea tan picante. O a veces cuando no es picante dicen, no esperaba que esto es comida mexicana. Cosas así. Puedo pasarme horas viendo videos así. Ujú, Recientemente también hay un canal que se llama Mamá, ujú. que son así mamás mexicanas probando comida de otros países. Tailandés, El Filipina. otro día vi uno que comían, lo vi con mi mamá porque casi cada mañana hago mi café vietnamita Ujú, y es muy fuerte, pero es hecha con leche condensada. ujú. Y tener que explicarle que no es como café regular, es más fuerte. Es más fuerte que un latte aquí en los Estados Unidos. Y le expliqué a mi mamá y le mostré un video de las mamás probando casi café de Vietnam. Y cómo reaccionaban. It was crazy porque hasta una empezó a gritar de, ¡Wow! Me despertó. Otra señora dijo que dijo, no, este me deja despierta por días. A veces prueban así comida o snacks de otros Es países. muy divertido verlo. Sí, y lo puedo ver por horas.
Ujú. Porque siempre salen con algo. A mí me gusta ver cómo relacionan lo que están comiendo con lo que tienen ellos. Sí. Por Ujú. ejemplo, cuando veo coreanos comiendo comida mexicana, siempre prueban los chilaquiles y dicen, oh, esto sabe a tteokbokki. Sabe a tteokbokki como de allá. Sí. Especialmente cuando están comiendo chilaquiles rojos, Ujú. como del norte de México. Siempre dicen, oh, esto sabe como a tteokbokki. Uno que vi, creo que era comida de Tailandia. Ujú. Cuando probaron larb, que es como ensalada con carne molida. Mm, Y alguien dijo que sabe como ceviche, pero carne de res. Dije, mira, yo no hubiera pensado eso. Pero sí, muchos platillos son muy similar a los que tienen allá, ujú. porque parece casi ceviche. Con limón y lechuga es como una ensalada. Sí, pues sí. Ponen una tostada y es tostada de ceviche. Ujú. Creo que me gusta verlo porque son como las reacciones si fuera a llevar a mi mamá a comer esas comidas. Sí. ¿Sí me Ujú. entiendes? O sea, sé que mi mamá a lo mejor nunca tenía el valor, nunca va a tener el valor de probar esas comidas, pero como que ver eso y ver a las mamás reaccionar como que llena ese hoyo o ese curiosimiento que tengo. Sí. Porque hay unas veces que, pues he mencionado antes que si le vas a mostrar una comida nueva a tu familia, a veces tienes que saber cómo venderles las ideas de la comida. O sea, Ujú. qué les gusta a ellos para decirle, si te gusta esto, te va a Ah, es como gustar una tal. gordita, es como Sí, una gordita. como un sándwich de un restaurante palestino aquí cerquita que fuimos a comer. Le expliqué a mi mamá, es como una gordita. Y así dijo, ok, entonces sí lo pruebo. Y sí le gustó, Ujú. pero es casi igual que una gordita. O sea, tienes que saber cómo venderles las ideas de la comida. Porque sí hay muchas similares en otras culturas que son muy similares. No son igual, pero son similares a la comida Ujú. de México. ¿Y ya? Bistec con papas en salsa roja. ¿Cómo se pide ese bistec? Me da bistec. Oh, ok. Bueno, gracias por escucharnos. Síguenos en Instagram, TikTok y YouTube en @quespookypodcast. También pueden enviarnos cualquier sugerencia o su propia historia por email a quespookypodcast@gmail.com. Queremos darles las gracias también a Taylor Turner por el diseño, Cal Fields por la música y Leonardo por el nuevo diseño. Y hasta luego. Bye. Cuídense. Bye.